En esta sección del audiolibro Escuchar para leer, te invitamos a escuchar el track 9 que corresponde al texto 7, Miradas y paisajes a ciegas, de los escritos Percibir a ciegas, de Marcelo Escalas. Miradas y paisajes a ciegas. Existen miradas con poder, miradas imperialistas, miradas colonizadoras, miradas medicalizadas, también las prejuiciosas, disciplinantes, lastimosas, dolorosas, que traspasan, que hieren, que matan o que manchan personas. Sin dudas que podríamos construir una lista más extensa, pero quisiera, si me permiten, introducir a la riqueza descriptiva del término miradas que manchan, una variante que por esta época de apuros e inmediateces podría acercarnos con más fidelidad, a mi entender, a modos de efectuar manchas sobre una persona. En mi pueblo, como en tantos lugares, recuerdo que durante la infancia uno de los primeros juegos que aprendimos era jugar a la mancha. Consistía en correr hasta alcanzar a otro participante hasta tocarlo con la mano. El tocado pasaba a quedarla y comenzaban nuevamente las corridas. Luego aprendimos a complejizarlo y jugamos a la mancha venenosa, que era lo mismo, solo que el tocado debía correr a los demás agarrándose con la mano el lugar que había sido tocado hasta poder tocar a otro. En los últimos años se desarrolla un juego llamado paintball, que consiste en dispararle a otro participante con un arma que tiene balas que manchan. Por lo tanto, contrariamente a aquel juego de la infancia, ya no sería necesario correr y tocarlo. Por estos tiempos, sin tener tiempos para acercarnos, ahora el juego es otro. Apenas lo distingo, lo observo, le apunto, disparo y lo mancho. En épocas modernas, atravesados por creencias de redes sociales que asociamos y repetimos sin cuestionar, ávidos de hablar sin saber de otro, con inciertas verdades, de dichos convertidos a saberes, de diagnóstico fácil, de ajusticiar sin justicia, entiendo que las miradas se asemejan a miradas paintball, que tienen la necesidad de sentenciar rápidamente con creencias transformadas en saberes que modelaron nuestra mirada. Apenas logro distinguirlo, lo observo, le disparo y lo mancho. Sin mediar razón ni palabra alguna, disparamos un diagnóstico, rotulamos, etiquetamos, lo anormalizamos y lo manchamos supuestamente para protegerlo, para cuidarlo siempre con cariño y por su bien. Y decimos que nos necesita. Y lo exponemos porque decimos que el fin lo justifica. Y lo mostramos para conseguir más. Y sostenemos el dedo en la llaga de su marca como un estigma para lograr lo que consideramos mejor para ellos, sin la necesidad de dialogar o consultarles porque no hace ninguna falta. Los libros lo afirman. Las sociedades lo repiten y las miradas proyectan lo que ya saben, interrumpiendo una real experiencia. Determinamos que necesita prestaciones, servicios, profesionales para atender su cuerpo que hemos denominado, expuesto y enseñado como un cuerpo anormal. Ni siquiera es necesario preguntarles. Ya está socialmente sentenciado y se supone que es su única pretensión en la vida, el deseo de normalidad. Pero, ¿alguna vez cuestionamos qué pasaría si las personas con discapacidad, en un acto de independencia, pusieran en debate esta situación? ¿Quién tiene verdaderamente la necesidad de excluir y luego incluir, de anormalizar y luego prometer normalizar a estas mismas personas? ¿A qué bolsillos van los dineros públicos y privados que dicen dirigirse a la discapacidad? Pasamos al relato número 6. Sí, pero no sé si podrás. Mientras cierro la puerta de casa,
se insinúa una hilera de árboles que reencuentro cada mañana delatados por una suave brisa del amanecer y el alboroto de pájaros que cantan desde temprano. A mi espalda aparece de la esquina más cercana un automóvil que dobla cuidadosamente, mientras aumenta poco a poco su velocidad. Pasa a mi costado, con el ruido de su correa gastada y su ventanilla entreabierta, que me muestran la música de los 80 de la radio que escucha. Camino apresurando mis pasos, me voy acomodando en el trayecto y los ecos y ruidos me cuentan que algunos autos tal vez durmieron anoche allí, en esa calle, y como un reflejo escondido, increpo a mi propio pensamiento diciéndome que duermen los autos, pero duermen también como las tantas historias de carne y hueso que pasan la noche en la calle, invisibilizadas, manchadas o confundidas con una tenue sombra, desdibujada por el brillo que encandila de aquello considerado como lo valioso en la sociedad. Ya escucho al portero del edificio que apura su baldazo de agua en esa vereda, que en un rato pasaré. Sorteo las entradas de imponentes edificios y la casilla con el medidor de energía me indica nuevamente con un sutil sonido que allí comienzan las rejas, con esa particular vereda despareja, extensa y rugosa. Pero mis pensamientos vuelven a enredarse con algunas conversaciones, esas charlas con cumpas en situación de calle, interminables, tan incómodas como afectuosas. Y me pregunté si la respuesta generalizada de aquello verdaderamente valorado por la sociedad, que me di 2 pasos atrás, no intentó salvarme, diluir mi incomodidad y asumir poco, bastante poco, mis propias verdaderas valoraciones. Me aproximo a ese ingreso principal donde coincido casi siempre con algunas personas que trabajan allí. Unas con el naturalizado supuesto derecho de jefes o jefas para ingresar con su automóvil y otras de apenas descender a los apurones de un coche mal estacionado en doble fila. Hoy no coincido con el de perfume caro y dulce de la semana pasada. Bueno, tal vez se le terminó, quién sabe. Cuando regreso luego del mediodía, seguramente la moto que mi bastón ya encontró cómodamente mal estacionada, pegada a la reja, estará acompañada de varias bicicletas que achicarán más aún el paso y engrosarán la lista de barreras que encuentro al regresar del trabajo. Pero apenas pasado el lugar, en tan solo unos pasos, el paisaje cambia y la vereda se torna mi juego, mi puja diaria donde hago un esfuerzo por distraerme para dejar que mi cuerpo perciba sin que yo razone, sin que traiga a mi mente aquel recuerdo que me anticipe lo que vendrá. Como un desaprender, para de inmediato traer una nueva percepción, un nuevo interés, una nueva atención que me atrape. Los pies encuentran texturas que el calzado disimula. La mano se reacomoda en mi bolsillo. Mi cuerpo decide inclinarse como sabiendo, como intuyendo, esquivando algo que recuerda. Sigo distrayendo mi mente y mientras cambio de lugar las llaves, voy descubriendo que el vehículo que está arrancando de la doble fila es el mismo de la canción ochentona en la radio y la correa ruidosa. Me encuentro ya descendiendo un pequeño desnivel en la vereda. Comienzo a murmurar una canción de Fito debajo del barbijo y a reconocerme como un recién llegado a la esquina. De repente, alguien me agarra la mano del bastón y casi sin mediar palabra me ordena. Lo cruzo. Disculpe, ¿podría por favor soltarme la mano que necesito manejar mi bastón? ¿Lo ayudo? Insiste. Sí, pero no sé si podrás. ¿Qué necesitas, señor? ¿Me podrías decir el nombre de la canción que viene de ese auto que pasó? ¿Cómo? Bueno, eso es lo que necesito.
es el testimonio de Marcelo. Regresando al planteo que origina este escrito y a modo de remarcar aquello que deseo plantear, me gustaría tomar adaptando una pregunta atribuida a Nietzsche, seguramente descontextualizada, pero entiendo que bien se ajustaría a realizar un planteo que deseo hacer. ¿Cómo sería posible esbozar el retrato de vida con justicia de una persona? Creo que para ello, y como punto de partida, deberíamos poder dejarnos decir algo por otro, para desarticular las asociaciones que aprendimos, heredadas de supuestos conocimientos, y que hoy, casi como un reflejo impensado, seguimos reiterando. Correr nuestra habitual atención de aquello florido, muchas veces preparado, dramatizado, comediado, exagerado para apropiarse de nuestro interés, con palabras apropiadas, estimadas y valoradas socialmente como correctas, ocultando en realidad el gran vacío de experiencia que traen. Sí, un vacío de la experiencia que ha sido suplantado por bellos relatos de palabras de un supuesto estar juntos. Tal vez aquello que nos puede mostrar más profundamente de una persona sería poder estar atento a sus gestualidades mínimas, estar atentos a lo inesperado, a todo aquello que hasta hoy se escapaba. Detenernos más bien en lo imperceptible, de aquello despojado de la altanería, en lo desconsiderado por pequeño, en lo confundido con lo intrascendente, con lo fugaz, porque lo que hacen falta son los gestos mínimos que den verdadera hospitalidad para poder dialogar, mirar, educar, trabajar, acompañar a cualquiera. Definitivamente se hace necesario ignorar como potencia para buscar, detener la sospecha que dispara miradas paintball, detener el tiempo para estar juntos, conociendo a otro tal como es, descubriendo, con la sorpresa de una mirada infantil, como dice Carlos Clear, con lo atractivo que resulta iniciar una conversación inédita con alguien desconocido. También podríamos pensar que mirar por primera vez y conocer sean opuestos. Conocer como aquello que nos impide mirar, como negarse a ver lo desconocido, como impedir la sorpresa, a ser afectado por lo que veo y desdibujarlo con la proyección de la propia mirada. Entonces, ¿cómo sería posible detener una mirada, mi propia mirada que mancha al desconocido? ¿Cómo podemos interrumpir propias justificaciones que sostienen nuestras propias acciones? Debemos poder desviar nuestra atención observando aquello que estamos mirando, a los propios gestos que rodean nuestras propias pronunciaciones, a todo aquello que no decimos con palabras y poner el esfuerzo en lograr encontrar una fisura en la mirada, nuestra propia mirada que nos permita salir de fantasías creadas, de los mitos inventados y de los dichos socialmente validados como reales. Son nuestros archivos los que, cargados de información heredada, copiada, enseñada formalmente, aprendida sutilmente o en lo vacío de aquello no dicho, en ese gesto casi al descuido, en lo marginal de esa imagen que asoma, que descubro, que asocio, las que inesperadamente nos dan los significados, los conceptos, la palabra, la mirada que proyecta mis representaciones sobre otro. Pero si no existe una experiencia que me deje decir algo nuevo por un otro, que me sorprenda por inesperado, que me cambie la atención, que me dé lugar al descubrimiento, que pueda resignificar aquello incuestionado, no habrá lugar para verdaderos cambios. Todo será un blableo que interrumpe fagocitando la fuerza del cambio. La palabra poco a poco pierde su potencia constructiva y se diluye. La retórica
esconde un vacío detrás de su expresión, una intención maquillada, mientras el arte del decir intentará confundir, desvalorizar, ahuecar y confundirse con lo que nunca será, una verdadera experiencia. Pasamos al relato número 7, eligiendo mi lugar en la fila. Hola, buen domingo. Saludé a las personas que hacían la fila temprano fuera de una panadería santafesina, sospechando que venían por lo mismo que yo, en busca de algo rico para acompañar unos mates. Cuando me acerqué, aproveché los bullicios de los saludos que me devolvieron para ubicar más o menos la fila y consultarle a una de las personas que respondió. ¿Sos el último de la fila? De inmediato, casi al unísono, como un coro bien afinado, respondieron: «Venga, señor, póngase primero usted. Aquí es el comienzo, no hay problemas. Le corresponde, por favor». Casi como un gesto de bien aprendidos, de educados, de lo que debe hacer. Respondí con palabras de agradecimientos y gestos corporales con mi cabeza, acompañado con una mueca de tranquilidad, entremezclada con simpatía, diciendo: «Muchas gracias, pero prefiero hacer la fila». Casi al mismo tiempo pude percibir la puerta de ingreso del local comercial, desde donde provenía el murmullo de la voz de la persona que atiende, y el cliente poniendo en una bolsita el pedido y arrojando desde adentro los inconfundibles olores y calores que llamaron, como siempre, mi atención. Mientras a mi alrededor, las personas que se encontraban en la fila no cesaban de ofrecer con mucho afecto el lugar. Nuevamente mis gestos y palabras resultaban infructuosas, hasta como una última alternativa, mientras me dirigía hacia el final de la fila que nadie indicaba y tenía que adivinar, me di vuelta dirigiendo mi atención a las voces ubicadas en el inicio de la fila. Me callé unos instantes mientras se apagaban las indicaciones y cuando pude nuevamente sonreí con gestos de agradecimientos y dije: «Muchísimas gracias, pero consulto por el final de la fila porque prefiero hacerla». Luego de un par de veces más de consultar por el final de la fila que seguían sin contarme, me ubiqué en el final, entre los murmullos que crecían inconformes con mi decisión, y entre escuchando y adivinando, como ignorando mi presencia, las solapadas subvaloraciones y los eufemismos de siempre. ¡Qué ejemplo de vida! ¡Qué increíble! Debe ser difícil aceptarlo. Me emociona. ¿Y yo de qué me quejo? «Hermoso domingo», dije a mi compañero de fila, y ante el silencio indescifrable, como buscando su complicidad, le digo: «¿Te imaginas cuando quiero dar el asiento del colectivo? No te imaginas la que se arma». E imaginando una sonrisa, me acomodé detrás, como ya queriendo desaparecer y ser invisible. Testimonio de Marcelo. Si pudiéramos dejar de lado tantos saberes previos, tanta información heredada, tantas presunciones sobre desconocidos, dejarnos de apropiarnos y reproducir sin cuestionar valoraciones ajenas para dejarnos decir algo nuevo, si pudiéramos olvidar el libreto, corrernos del escenario para reflexionar sin previos moldes que condicionan nuestra mirada, abolir los supuestos y las manchas para detener las opiniones y los juzgamientos populares. Y si pudiéramos darnos tiempo al encuentro, para percibirnos presentes, para hacer la propia experiencia de estar juntos, dejar de pensar en el porvenir, interrumpir el tiempo y poder descontrolarlo, poder darnos un tiempo que esté más allá de nuestro propio tiempo. Allí, creo que solo allí, podríamos dejar de hablar de lo que no conocemos,
dejar de practicar con los objetos, dejar de pronunciar palabras vacías para dar lugar, para acceder a una experiencia entre diferencias, las nuestras, las que tenemos todas y cada una de las personas. Para que comience a representarse lo que deseamos construir como cultura en nuestra sociedad, debemos dejarnos decir algo nuevo, algo que dé paso a producir las imágenes que engendrarán palabras, discursos y la vivencia plena de todas las personas. Abandonar el sistema social basado en un modelo que anormaliza para después normalizar, excluir para luego incluir, que pone y sostiene barreras de todo tipo y que solo disimula sus responsabilidades en vez de asumirlas y cambiar profundamente. Tal vez el primer gesto, una primera acción, deba ser impensado. Que la fuerza que provoca el movimiento sea impulso de las mismas personas con discapacidad visual en una inesperada desubicación, en un sorpresivo corrimiento que desenfoque la mirada, en un nuevo rol colectivo que impulse a correrse, a saltar o a romper los moldes preparados para sostenernos y tener un acto de rebeldía al mandato asignado por el saber. Con un simple e inesperado encuentro con aquel que esperábamos que llegue más tarde y sorpresivamente, en cambio, abre la puerta y nos recibe. Hasta aquí escuchaste el track número 9 que corresponde al texto 7, Miradas y pasajes a ciegas, de los escritos de Percibir a ciegas de Marcelo Escalas.